Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a la tercera clase de física para tercero medio del programa EAR Chile. En esta ocasión vamos a ver energía potencial y cinética. Vamos a definir el concepto de energía y a revisar cada uno de estos dos tipos de energía, la potencial y la cinética, que como bien muestra en esta esquemita, ¿cierto? Energía potencial, por ejemplo, una niña sosteniendo una pelota en una altura, y energía cinética va a ser la energía que adquiere esta pelota al ser soltada por esta niña, ¿cierto? Desde esta altura. Es decir, la energía del movimiento de esta pelota. ¿Sí? Los vamos a definir y los vamos a revisar entonces en más detalle en la siguiente instante. Esta clase es una clase corta. Abandonamos los temas anteriores, ¿cierto? De movimiento circular, ¿ya? Y esta es la primera clase, por decirlo así, del tema de energía como tal, ¿ya? Energía potencial y cinética. ¿Ya? Vamos a tener una serie de clases también que abundan o que están relacionadas a estos temas, a potencial y a energía cinética. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados con este video? Que ustedes sean capaces de conocer el concepto de energía como tal. Vamos a hablar de energía, específicamente de energía cinética y energía potencial. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Como les dije, es una clase bastante cortita. ¿Ya? Entonces, energía. ¿Cómo se define la energía? Se define como la capacidad para realizar un trabajo. ¿Ya? Bueno, y ustedes dirán, ¿qué es un trabajo? Me parece que esto lo deben haber visto años anteriores, ¿cierto? Pero un trabajo, ¿cierto? Es toda aquella fuerza que es capaz de realizar un movimiento o un desplazamiento. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy moviendo una pelota, estoy realizando un trabajo con respecto a esa pelota porque le estoy ejerciendo una fuerza para poder moverla y la estoy desplazando, la estoy moviendo. Entonces, la capacidad para poder realizar este trabajo, ¿cierto? Es energía. ¿No? O sea, vamos a ver en detalle, ¿cierto? Después las distintas formas de energía y vamos a ver cómo se relacionan al trabajo en las siguientes clases. ¿No? Entonces, energía es una magnitud escalar. ¿Qué significa que sea una magnitud escalar? Que en realidad no tiene un vector, ¿cierto? O sea, nos interesa la cantidad, pero no la dirección ni el sentido. ¿Ya? La energía puede ser de distintos tipos. Puede ser térmica, química, eléctrica, eólica, mecánica, nuclear, etc. ¿Sí? Fíjense en esta imagen, no sé qué energía ustedes podrían encontrar que hay en una manzana. Bueno, en una manzana, ¿cierto? Para nosotros es una energía importante, energía que nos permite mantenernos con vida y funcionar como seres vivos. Está presente en los alimentos. Es energía que en realidad es una energía química que existe en la manzana. Está formando sustancias químicas orgánicas, ¿cierto? Que al nosotros poder mascarla, al poder alimentarnos, poder nuestro sistema digestivo romper esas sustancias químicas, esos enlaces químicos, se produce una liberación de energía que nuestro cuerpo la puede utilizar, ¿ya? Gracias a nuestras enzimas y a todo nuestro sistema digestivo. O sea, transformamos una energía química en una energía, ¿cierto?, eléctrica en nuestro cuerpo y posteriormente en energía química nuevamente, ¿ya? Que finalmente termina en ATP. Pues es un tipo de energía. Acá energía, no sé distinguir bien esto, pero sería energía hidráulica, por ejemplo, energía nuclear, energía eólica, ¿cierto? Distintos tipos de energía que podemos encontrar en nuestro ambiente y que hoy en día son utilizadas, ¿cierto? Un tipo específico de energía, que es lo que nos vamos a enfocar en esta clase y en las siguientes, es la energía cinética. Insisto, esta clase es una clase más bien introductoria, cortita, ¿cierto?, para definir dos tipos principales de energía. Uno de ellos es la energía cinética. Entonces, esta es la energía que está asociada al movimiento de los cuerpos, ¿ya? ¿Qué características tiene? Que depende de la masa y es directamente proporcional al cuadrado de la rapidez. O sea, nosotros la podríamos calcular así: como energía cinética es igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado. O en otras palabras, la masa por la velocidad al cuadrado partido en 2. ¿Sí? Eso es energía cinética. Y lo podemos ver así, por ejemplo, tal como era el caso de la niña que soltaba la pelota. Acá puede ser la energía que tiene esta bala,
que si nosotros la tomáramos, la tuviéramos en la mano, ¿cierto? Estuviera quieta, no antes de ser disparada, obviamente, no sería un objeto metálico, sólido, ¿cierto? Que no pesa mucho y que no tiene la capacidad de poder romper algo así como así. Pero dado el movimiento y la velocidad que tiene, ¿cierto? Puede ser capaz de romper una carta o incluso matar a una persona, ¿cierto? Atravesar una pared, ¿ya? Porque la energía que tiene involucrada es muy alta, ¿ya? Y eso le permite atravesar un cuerpo, ¿ya? Eso es gracias a la velocidad que posee y a la masa que posee, ¿ya? Esto quiere decir, por ejemplo, que si les pregunto, ¿qué tendrá más energía cinética? Una bala que se está moviendo a, pongámosle a ver, 500 metros por segundo, ¿ya? O por ejemplo, una piedra de 5 kilos, una piedra grande, ¿ya? De 5 kilos, o ya, de 10 kilos, que se está moviendo a la misma velocidad. ¿Quién tendrá más energía cinética? La piedra, ¿cierto? ¿Por qué? Una, porque la energía cinética, recuerden, depende de dos cosas: de la masa del cuerpo y de la velocidad del cuerpo. O sea, si ambos tienen la misma velocidad, están al cuadrado, me va a dar un mismo valor. Va a depender entonces de la masa. O sea, si la bala tiene una masa pequeña, por ejemplo, pesa medio kilo, por decir algo, y una roca pesa 10 kilos, ¿cierto? El valor o el resultado de esta multiplicación va a ser mayor, aunque sea dividido por 2, ¿cierto? Va a ser mayor en el caso de la roca que en el caso de la bala. Por lo tanto, la energía cinética va a depender, recuérdenlo, de la masa y de la velocidad. Se mide en newton por metros o dina por centímetro. Lo más utilizado es newton por metros. Entonces, en energía cinética en nuestra vida hay distintos casos: animales que se logran mover, ¿cierto? La energía cinética que tiene un cuerpo en movimiento como un automóvil, ¿ya? Entonces imagínense, energía cinética entre un auto pequeño como este y una camioneta. La camioneta, ¿cierto?, tendría más energía cinética si se está moviendo a la misma velocidad que esto, ¿ya? Un martillo, ¿cierto? Un movimiento con, gracias a esa energía podemos también utilizarla para clavar, por ejemplo. Hasta un caracol tiene una energía cinética, o este caballero, ¿cierto?, que está a una velocidad importante, ¿ya? Un ejemplo: una bala de 50 gramos que se mueve a 200 metros por segundo, me faltó la unidad ahí, tiene una energía cinética de, ¿ya? 50 gramos tiene la bala y se mueve a una velocidad de 200 metros por segundo. ¿Cuál sería la energía cinética de este? ¿Cómo lo hacemos? Recordamos la fórmula de energía cinética: es masa por velocidad al cuadrado partido en 2. Entonces, si la velocidad son 200 metros por segundo al cuadrado, sería 200 por 200, ¿cuánto es? Son 4000, ¿cierto? 4000 por la masa, que son 50 gramos, pero la vamos a expresar en kilogramos, ¿sí? Serían entonces 0,05 kilogramos, ¿no? El resultado de esto, al dividirlo por 2, me da igual a C, 1000 joules. ¿Se entiende? Lo importante es que ustedes sean capaces, ¿ya?, de poder realizar, de recordar la fórmula, que es masa por velocidad al cuadrado partido en 2, ¿ya?, y sean capaces de aplicar los datos que ustedes le den en una pregunta, ¿cierto?, en esta fórmula. Otra energía importante es la energía potencial, ¿ya? Esta es la energía que está asociada a la posición de un cuerpo respecto a un cierto nivel de referencia, por ejemplo, a una cierta altura, o con respecto al suelo, o con respecto a la azotea de un edificio. Puede ser. Si lo consideramos respecto a la azotea de un edificio, por ejemplo, este personaje que está acá, por ejemplo, imagínense que la azotea del edificio está aquí nomás, a 2 pisos. Entonces, pongámosle unos 10 metros, ¿sí? Vamos a decir que está a 10 metros desde el sistema de referencia, ¿sí? Pero si lo vemos el sistema de referencia, que es el suelo, vamos a decir que está, por ejemplo, no sé, 50 metros con respecto al suelo, ¿sí? Entonces es importante cuál es el sistema de referencia que nosotros consideramos: si es la altura, si es la superficie, ¿cierto?, el suelo, ¿ah? Pero entonces la energía potencial va a estar asociada a una posición específica,
¿sí? La vamos a definir con más detalle al ver cada uno de estos dos tipos. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de energía potencial importantes: la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. En este caso, este personaje tiene una energía potencial gravitatoria que depende, como dice su nombre, de la gravedad, ¿ya? O sea, él está firmado, ¿ya?, de una cuerda, ¿cierto? Y su peso lo empuja hacia abajo, pero esta cuerda mantiene una tensión, ¿cierto? Una fuerza que lo mantiene ahí estable. ¿Qué pasaría si yo corto esa cuerda? Se cae y se saca la ñoña, ¿cierto? Pero es esta cuerda la que me está manteniendo, ¿cierto?, cierta estabilidad ahí. Esta es energía potencial gravitatoria, que puede crear una gran energía cinética al caerse, ¿sí? Por otro lado, este personaje está afirmado de uno elástico, ¿cierto? Y él posee una energía potencial elástica, que va a depender de la capacidad de estiramiento que tenga este elástico. Revisemos en más detalle. Energía potencial gravitatoria es la energía que posee un cuerpo sobre el que actúa la fuerza de gravedad y que se encuentra a una cierta altura respecto a un nivel de referencia dado, ¿ya? Por ejemplo, es el auto con respecto al nivel de referencia, que es el suelo. Vamos a decir que está, por ejemplo, no sé, a 1 metro o a 1,5 metros, ¿sí? Sí, tiene una cierta energía potencial. Pensemos que pesa, no sé, 1 tonelada, ¿ya?, o 2 toneladas, no sé, ¿ya?, con respecto al suelo. Entonces la energía potencial, si esto se suelta, ¿cierto?, o sea, la energía potencial que tiene es alta, ¿ya? Y pensemos en la energía cinética que va a adquirir si esto se suelta. La energía potencial se define así: gravitatoria, como la masa del cuerpo, la masa del automóvil, por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, o bien aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí?, en la Tierra, por la altura. Entonces, en este caso, en este ejemplo, los valores que yo podría sería, por ejemplo, 1 tonelada, que son 1000 kilos, ¿ya?, por la gravedad, que son 10 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto?, por la altura, que son, pongámosle, 1 metro, ¿sí? Entonces, eso me daría una cierta energía potencial. El nivel de referencia es importante, ¿cierto?, porque es el que determina la posición para calcular la energía potencial del cuerpo. O sea, no es lo mismo que yo diga 1 metro acá, o si lo comparo con esta referencia, con no sé, el soporte del camión, ¿cierto?, que lo está llevando, que serían, por ejemplo, 50 centímetros, ¿sí? Entonces, perdón, en este caso hay una energía potencial distinta con respecto a la superficie del camión que con respecto al suelo, ¿sí?, porque hay diferente altura. Por lo tanto, es sumamente importante el sistema de referencia. Otro tipo de energía es la energía potencial elástica, La energía potencial elástica es la energía que adquiere un cuerpo elástico al ser deformado respecto a la posición de equilibrio. Por ejemplo, un arco, ¿cierto?, está, si no estiramos la cuerda o el elástico del arco, está a una cierta distancia. Entonces, esa es la posición de equilibrio, esa distancia inicial, ¿sí?, esa longitud inicial. Cuando yo estiro, tengo que considerarlo desde la posición inicial que tenía el elástico antes de estirarlo, ¿sí? Por lo tanto, la energía elástica, o la energía potencial elástica, se va a definir como K, que es una constante, ¿ya?, y es una constante propia de cada material elástico. Como les decía, depende de qué tan elástico sea el material que yo estoy utilizando, ¿ya?, por la diferencia de largo, la diferencia de distancia que yo le produzco a este elástico. Si la posición de equilibrio era aquí, entonces es esa distancia, ¿eh?, la que yo modifiqué, y sería este delta x, ¿eh?, al cuadrado, partido en 2, ¿sí? Es muy similar a la fórmula, si ustedes se fijan, a la fórmula de energía cinética, ¿eh? Es un valor constante por una variación de distancia o de posición al cuadrado partido en 2. Entonces, la posición de equilibrio del cuerpo es la que determina la deformación, delta x, deformación o variación de distancia, ¿cierto?, para calcular su energía potencial. Entonces, ¿en qué caso hay energía potencial?
Por ejemplo, al saltar una pelota, una pelota que está en el aire. Los resortes son energía potencial elástica, ¿sí? Cuando un resorte está en una cierta posición, está en su punto de equilibrio, ¿cierto? Yo lo puedo apretar o estirar, y ahí puede estar produciendo una energía potencial. La energía potencial es como la energía que se necesita para que vuelva a la posición normal. Revisen el video, les dejo un video en el material complementario, ¿ya?, del mundo Big Bang, para que ustedes lo revisen y lo puedan ver también sobre la energía potencial. Un experimento muy entretenido de poder hacerlo, ¿ya? Las patas del canguro, la energía potencial, saltar de un avión, ¿cierto? Tenemos una energía potencial gravitatoria, ¿ya? Revisen entonces eso. Un ejemplo de esto, dice, se lanza verticalmente hacia abajo, desde 50 metros de altura, un cuerpo de 2 kilogramos, ¿sí?, con una rapidez inicial de 5 metros por segundo. Entonces, ¿cuál es la energía potencial del cuerpo en el momento de haber sido lanzado? ¿Cómo lo hacemos? Recordamos entonces la fórmula de energía potencial y vamos a poner la energía potencial gravitatoria, porque en este caso, ¿cierto?, está siendo lanzado desde una cierta altura y no hay ningún elástico o cuerpo elástico de promedio, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tomar acá que tenemos una cierta masa, que son 2 kilogramos, ¿cierto?, con una gravedad que es de, ¿cuánto es la gravedad? Dijimos 10 metros por segundo al cuadrado aproximadamente, ¿ya?, y una altura que son 50 metros. La velocidad inicial con que se está desplazando no nos va a interferir en este caso, ¿ya? Vamos a ver en el siguiente clase cómo podemos hacer que esto no sea de utilidad, pero por ahora no lo vamos a considerar, va a ser como un detector solamente, ¿sí? Entonces serían 2 kilogramos, la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado y la altura 50 metros. Entonces, al realizar este cálculo nos queda que el resultado va a ser 1000 joules, ¿cierto? Es decir, 2 kilos por 50 metros, perdón, por 10 son 20, por 50, ¿cierto?, tenemos los 1000, ¿sí? Otro ejemplo, bueno, esta es la alternativa, claro que es A, ¿cierto? Me apareció de repente. El resorte de la figura se encuentra inicialmente en el punto A. Perdón, aquí no lo puedo ver bien, pero acá está el resorte, ¿cierto?, la figura en posición de equilibrio, o sea, en esa posición es la posición normal, ¿sí? Y se tiene una constante, es decir, sin haberlo tirado o apretado este resorte, y se tiene una constante rigidez K, que es igual a 50, ¿ya? Si para empujar el bloque desde A hasta B se estira 10 centímetros, o sea, hay 10 centímetros desde aquí hasta aquí, ¿cierto?, o de aquí hasta aquí, ¿cierto?, 10 centímetros. ¿Cuál es su energía potencial elástica en el punto B? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Recordamos la fórmula de energía potencial elástica, que no la puse acá, perdón, pero es K, ¿cierto?, la constante de rigidez, por el estiramiento o la deformación al cuadrado. ¿Cuál es el estiramiento o deformación? 10 centímetros, ¿sí? Pongámoslo entonces, ya, 10 centímetros. Eso sería al cuadrado. Eso sería igual a 100, ¿cierto? Perdón. Acá estoy. Recuerden, siempre las distancias que vamos a utilizar nosotros van a ser en metros y los pesos en kilogramos, ¿sí? Entonces acá son 10 centímetros. ¿Esto cuántos metros son? 0,1 centímetro. 0,1 metro, perdón, ¿cierto? Sería 0,1 al cuadrado. ¿Cuánto es 0,1 al cuadrado? 0,01, ¿sí? 0,1 al cuadrado es 0,01 por 50, ¿cierto?, dividido en 2, ¿ah? Esto me da como resultado entonces 0,25. Hagan ustedes el cálculo. Bueno, muchachos, eso es todo por ahora. La próxima semana, o las próximas semanas, ¿cierto?, vamos a seguir con este tema, pero lo vamos a complicar un poquito más. Revisen la guía de ejercicio y revisen los videos complementarios. Un abrazo, suerte, nos vemos.